puedo trabajar con mis creencias limitantes, con mis fobias o con las conductas que no son tan adaptativas. PNL nos puede dar una luz de esto, la programación neurolingüística. Para eso, hoy día estoy con Karin Schulz, psicóloga experta en PNL, y con ella vamos a conversar. ¿Cómo estás, Karin? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Karin, cuando hablamos de PNL estamos diciendo que podemos reprogramar a una persona, podemos cambiar su conducta probablemente. ¿Cómo funciona eso? Una gran pregunta, porque la programación neurolingüística hace referencia a que efectivamente sí podemos reprogramar la mente, podemos reprogramar los sucesos. Si bien no podemos cambiar la historia de una persona, sí podemos ayudar a que la persona vaya hacia atrás y pueda resignificar el suceso, la situación. Y sabemos hoy día que desde la neurociencia el cerebro es plástico, es moldeable, podemos reprogramar comportamientos. El cerebro es un almacén de experiencia, por tanto vamos codificando, almacenando información. Entonces, con técnicas especializadas de PNL podemos ir hacia atrás y cambiar la resignificancia, cambiar el marco con el cual la persona ha experimentado una situación. Lo que sí es importante mencionar que no vamos, por ejemplo, a revivir una situación traumática, porque en el fondo ahí estaríamos llevando a la persona a revivificar una experiencia. Lo que hacemos es darle luz al proceso, entregarle a la persona recursos, por ejemplo, y desde ahí que la persona pueda vivir una percepción distinta y generar un cambio. Entonces el cerebro es moldeable, como sabemos, tiene cambios a nivel químico, a nivel estructural y funcional. Entonces el cerebro nos permite generar los cambios que necesitamos con las técnicas especializadas. La idea es que podemos reprogramar. ¿Esto lo hacemos a través de qué? ¿Del lenguaje? ¿Lo hacemos a través de la forma? ¿Cómo intervenimos en ese sentido dentro de la persona? Sí. Hay muchas técnicas que se utilizan en la programación neurolingüística para ayudar a generar un cambio o reprogramar. Uno es a través del lenguaje. Sabemos que el lenguaje tiene un poder de cambio. También a través del pensamiento. La programación neurolingüística es el primer modelo que reconoce la asociación entre cómo nosotros procesamos neurológicamente y cómo eso impacta en cómo sentimos y actuamos. Por tanto, a través de cambiar pensamientos, generar un marco distinto a una experiencia, y desde el lenguaje podemos impactar y que la persona pueda modificar una historia. En el fondo no es la historia misma, sino cómo lo interpreta. ¿Sí? Y en distintas técnicas, líneas de tiempo, hacemos que la persona entre en un estado alterado de conciencia, ir hacia atrás, ¿sí? Y generar cambios. Desde cómo, por ejemplo, interpretó una experiencia más temprana. Cuando me dices que se trabaja con estados alterados de conciencia, ¿quiere decir que entras en un proceso hipnótico? Si llevamos a la persona a un estado alterado de conciencia, es decir, con un lenguaje que utilizamos patrones lingüísticos de hipnosis. Entonces llevamos a que la persona se relaje, que baje los mecanismos de defensa y en el fondo entramos a ondas cerebrales más profundas, donde en ese lugar es donde la mente está más receptivo para recibir sugestiones hipnóticas y poder ahí hacer el trabajo. En ese sentido, PNL siempre trabaja con hipnosis, ¿es lo mismo? Podríamos decir que efectivamente el lenguaje hipnótico siempre está. En el fondo tratamos de darle comando a la mente, cómo llegar a la mente inconsciente a través de ciertas sugestiones. Entonces el lenguaje es súper poderoso. Yo puedo movilizar a un paciente, a un cliente, a un deportista de alto rendimiento, donde utilizamos PNL, en cómo desde el lenguaje lo movilizo para la acción o para superar desafíos. Por ejemplo, en el caso de un deportista de alto rendimiento, ¿qué podría trabajar y cómo se trabajaría con él para lograr un cambio en su, no sé, conducta, por ejemplo? Para trabajar con un deportista de alto rendimiento es fundamental primero trabajar con su actitud, con su mente, en el fondo tener una actitud ganadora, tener una actitud de enfrentar desafíos y de poder sobrellevarlos. Utilizamos, por ejemplo, la mentalización, la visualización, donde la persona realiza mentalmente, hace una proyección hacia la meta o hacia ese desafío, esa carrera. Entonces, ¿qué pasa? La mente no diferencia entre real e imaginario. Entonces, al situarse en ese futuro, con ese logro alcanzado, está entrenando, y de hecho los pilotos también hacen los recorridos mentales de la carrera que tienen que desarrollar. Entonces, primero es trabajar la mentalidad, la actitud, darse cuenta de cuál es el diálogo interno, porque muchas veces tenemos un diálogo que nos
empodera, o también a veces tenemos un diálogo que nos empobrece o que nos debilita la confianza. Entonces, ser consciente de cuáles son aquellas creencias limitantes, cuáles son aquellos pensamientos que pueden estar obstaculizando para que la persona no pueda desarrollar su máximo potencial. PNL entonces puede trabajar sobre una creencia limitante, esto que muchas veces hace que una persona tenga baja autoestima o que no logre atravesar ciertos procesos que son necesarios para su avance. Efectivamente, lo primero que hacemos es ir a indagar cuáles son esas creencias limitantes que pueden estar interfiriendo en el desarrollo y en el crecimiento de la persona. En el fondo vamos a identificar cuáles son esos patrones mentales y muchas veces identificamos que tiene que ver con experiencias de vida desde la infancia, tempranamente, que eso impacta en la seguridad o en la valía personal. Entonces, la persona puede tener una gran cantidad de herramientas, pero si no hay una actitud o una autoestima que en el fondo permita darse cuenta de su progreso o de todos los recursos que tiene, no es efectivo. Entonces, primero es trabajar cuáles son esos pensamientos que pueden estar debilitando su confianza o que están interfiriendo en su capacidad expansiva. Y en ese sentido hay que tener un cuidado importante con lo que nos decimos nosotros, la conversación interna, eso que muchas veces es tan castigador. Exacto, hay que ser muy consciente de cuál es el lenguaje que utilizamos, qué es lo que nos estamos diciendo, porque el lenguaje te empodera o te debilita tu confianza. Entonces, poder ser consciente de cómo nos estamos hablando, porque lo que tú te dices puede ayudarte a sobrepasar cualquier desafío. Entonces, es importante identificar cómo me trato, como tú bien dijiste. Muchas veces somos bien castigadores con nosotros mismos. Entonces, identificar qué palabras, qué adjetivos, cómo me estoy, incluso cuando yo me defino como yo soy, todo lo que viene detrás es tremendamente poderoso, porque esa definición es lo que va a definir cómo yo enfrento situaciones, por ejemplo. Yo soy bueno para trabajar, yo soy una persona que es querible. Ese planteamiento muchas veces es el que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y que tiene una respuesta, digamos, tras de la PNL. ¿Cómo hacemos eso? Mira, desde la programación neurolingüística entendemos que el lenguaje impacta, tiene impacto en la realidad misma. ¿Por qué? Porque cuando decimos una palabra a nivel biológico, si le buscamos el sustento, creamos una representación mental. Y esa representación mental tiene impacto en nuestra fisiología interna. Entonces, si por ejemplo yo digo, soy poderoso, o soy una persona mediocre, se generan imágenes mentales y eso impacta mi sensación. Nosotros pensamos en dos canales, a nivel visual y a nivel auditivo. Entonces, no solamente es importante lo que me digo, sino que también las imágenes que creo internamente. En la medida que nosotros vamos avanzando en la vida, muchas veces vamos conectando con experiencias que nos programan o nos reprograman con temas como creencias limitantes y estas cosas. ¿PNL viene a desprogramar esto o a generar una nueva programación? Exacto, para poder programar hay que debilitar eso que se fortaleció. Tenemos que ayudar a que la persona desaprenda ese hábito, por ejemplo, y desde ahí poder entregarle una nueva programación. ¿Sí? Es como crear nuevas conexiones neuronales. En el fondo, el cerebro no va y borra rutas neurales, sino lo que hacemos es ir fortaleciendo nuevas rutas neurales, haciendo nuevas conexiones más poderosas y desde ahí se va desprogramando lo antiguo, lo que ya sentimos que no nos sirve, ir programando nuevas respuestas. Hay que entender esto como la parte cerebral como un mapa, ¿verdad? Que se va gestionando y que se va reagrupando de forma distinta para poder cambiar conductas o generar cambios en la persona, ¿verdad? ¿Funciona de esa manera un poco así? Entender en el fondo, exacto, como un mapeo general, lo que nos hace la PNL, nos ayuda, es entender cómo la persona procesa la información. Porque nosotros no intervenimos a nivel de contenido, sino a nivel de proceso. Es decir, por ejemplo, una persona que está frente a una situación de desafío, ¿qué es lo que hace, ¿sí?, para quedarse empantanado en esa situación? Nosotros, a diferencia, por ejemplo, desde el coaching o la psicología más tradicional que aborda más la historia, nosotros vamos a trabajar el proceso mental. Es decir, ¿qué es lo que hace con su mente para quedarse estancado? ¿Qué se dice? ¿Cómo está pensando? ¿Cómo está mirando la situación? Y desde ahí podemos generar un mapeo.
es entender la estructura y la experiencia subjetiva de la persona. No es una receta para todos, sino que ir a conocer la individualidad de la persona. Me parece maravilloso lo que estamos conversando. Creo que todavía nos queda mucho más que hablar, pero antes te quiero contar que estamos hoy día en el Hotel Bonaparte, este hotel que es maravilloso, que está en Mar del Plata 2171, aquí en el centro, en el corazón de la comuna de Providencia, en Santiago. Un hotel maravilloso donde puedes hacer tu evento, vienes a alojarte y que además tiene un área maravillosa como es esta piscina preciosa que tiene el Hotel Bonaparte, aquí en el corazón de Providencia. Vamos a una pausa y ya regresamos acá por las pantallas de Bio Bio TV. Y seguimos conversando acá en Psicología Abierta a través de las pantallas de Bio Bio TV. Estamos con Karin. Karin, estamos hablando de programación neurolingüística. ¿De qué manera podemos trabajar una fobia a través de PNL? Sí. A ver, podemos trabajar la fobia de forma muy efectiva porque ayudamos a que la persona vaya y conozca qué es lo que hace con su mente. Entonces, una persona que tiene una aversión a un objeto o una situación, tiene que tener presente qué es lo que hace con su mente, porque efectivamente no es miedo al evento o al objeto en sí mismo, sino es la construcción mental que hace. Si tú le preguntas a una persona fóbica en las alturas o ciertos animales, por ejemplo agujas o elementos punzantes O araña, efectivamente, crean una imagen con color, ¿sí? Y ahí estamos trabajando la parte neurológica de forma brillante, cercana, por ejemplo. Entonces, al trabajar con las submodalidades, que son esas características que marcan la diferencia. Entonces, si, por ejemplo, una persona con fobia le ayudamos a que distancie ese recuerdo, que trabaje con color blanco y negro, ¿sí? Que se vea disociado, hay muchas técnicas que ayudan a que la persona pueda cambiar su respuesta aversiva y sentirse más empoderado. Entonces, cuando yo le tengo miedo a una araña, por ejemplo, no es al objeto mismo, sino que a lo que produce esa sensación en mí, de alguna manera. Claro, es la creación interna que estás haciendo y también la experiencia. Por ejemplo, muchas fobias se crean a partir de una experiencia o son aprendidos. Tenemos que recordar que un miedo, nosotros nacemos con dos miedos reales: el miedo a los sonidos fuertes, ¿sí? Y a las caídas. Todos los otros miedos, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser querido o el miedo a todas estas otras respuestas fóbicas que podemos tener, son algo que aprendemos, ya sea por algo que nos contaron o algo que imaginamos o algo que experimentamos. Entonces, enseñar a la mente, al cerebro, a cómo tiene que mirar y cómo puede, a través de estas submodalidades que te decía, el color, el brillo, la distancia, podemos impactar nuestra neurología y sentirnos a salvo. Y desde ahí podemos escoger cómo queremos responder. Si bien el miedo es algo que nos permite cuidarnos, la fobia es algo que nos puede entrampar. Por tanto, también hay que diferenciar si es algo que me genera miedo o es una fobia. Porque la fobia hace referencia a una situación en donde yo no tengo una respuesta lógica frente al suceso o al evento o al objeto. Que además se configura como un trauma. Y claro, efectivamente la persona evita, y ese es un criterio, evita a toda costa enfrentarse a ese objeto o situación. En cambio, el miedo, la persona puede hacer frente. Porque el miedo, nosotros sabemos que el miedo en una justa medida te cuida. Por ejemplo, la desensibilización sistemática con la cual nosotros podemos trabajar con un paciente e ir acercándolo gradualmente a un proceso traumático que se gestiona como fobia, ¿eso tiene un impacto similar a la programación neurolingüística en ese sentido o no? Sí, nosotros desde la programación neurolingüística tenemos un abordaje distinto desde la psicología tradicional, porque nosotros no queremos que la persona vaya enfrentando. Eso se llama la sensibilización sistemática o aproximación sucesiva a lo que le genera rechazo o respuesta fóbica, porque no queremos activar ese miedo, no queremos que el cerebro o el cuerpo comience a responder a eso que tiene miedo, porque en el fondo es como volver a intencionar y que el cuerpo vuelva a revivir esa situación. Lo que nosotros hacemos es con técnicas como anclaje, líneas de tiempo y este trance como estado alterado de conciencia, llevamos a la persona hacia atrás, pero trabajando las submodalidades, es decir, que vaya hacia una situación que le genera miedo, pero que pueda revisitarlo de una manera distinta. Creamos una memoria distinta.
crearle una memoria distinta, reprogramar su respuesta, que pueda escoger cómo quiere responder. En el fondo el miedo lo cuida, pero la fobia lo paraliza. ¿Qué puede hacer distinto? Y ahí es enseñar al cerebro a cómo entrenarse para enfrentarlo de manera más potenciada. En ese sentido, cuando hablamos de un evento ya pasado, estamos cambiando un recuerdo. Vendríamos a cambiar un recuerdo para poder gestionar una reacción distinta, ¿no? Que es lo mismo que nos estás comentando delante, que era como crear una memoria en el futuro para poder gestionar algo que ya está. En ese sentido, es como venir a cambiar resultados a partir de este proceso que hacemos con el cerebro, que no está reconociendo si es verdad o mentira. Es una ventaja que nos da, ¿verdad? Sí, hay muchas técnicas que se utilizan también como colapso de anclas. En el fondo, es con la fobia podría decirse que hay una asociación, estímulo-respuesta. Entonces, lo que ayudamos con la persona y la mente es cómo va hacia el pasado y rompe esa asociación con ese estímulo aversivo. Entonces, es como desensibilizar, pero desde la otra forma, no de la psicología tradicional, sí, que claro, es enfrentar a la persona al miedo, sino que primero, generarle estados de recurso emocional y que pueda verse respondiendo de manera distinta. Ahí también hablamos de future pace, que es llevar a la persona hacia el futuro y generar estos entrenamientos mentales. Lo que hacemos finalmente con el trabajo PNL en fobia es ayudar a romper esa asociación, romper ese estado emocional, debilitar esa respuesta y crear una respuesta nueva, que la persona pueda enfrentar una situación pero protegiéndose, pero pudiendo desarrollar su vida y llevar su vida cotidiana de forma más sana. ¿Sucede lo mismo con los hábitos, por ejemplo? ¿El sistema cerebral es trabajable o de alguna manera es transformable a través de PNL en el tema de los hábitos? Si nosotros pensamos, somos seres que nos habituamos, ¿sí? Todo se transforma en un hábito. Entonces podemos crear, es como quitar un hábito y volver a crear un hábito que nos beneficia, ¿sí? Es volver a entrenar al cerebro, esto no, esto sí. La diferencia es que ahí lo hacemos desde la conducta. Desde el pensamiento, desde el lenguaje y desde la acción, desde el comportamiento. ¿Siempre están esos elementos involucrados? La idea para generar una respuesta efectiva y mantener un cambio, ojalá poder tener esos tres pilares. ¿Es real que después de 21 días se puede sostener un cambio permanentemente? Se dice, si bien han habido otras investigaciones que fluctúa el tiempo, pero lo importante es aprender a consolidar una respuesta. No te podría decir una fecha porque científicamente han habido cambios en relación a esos días. Antes se decía que eran 21 días, hoy día se deja un poco más abierta esa respuesta, pero sí empezar a fortalecer nuevos hábitos, generar un estado emocional, ¿sí? Y además ver el beneficio detrás del hábito, porque todo lo que hacemos tiene una intención positiva detrás, que entendemos de PNL. Y el doctor Maturana, biólogo del amor, siempre decía, estamos donde estamos porque hay algo que estamos preservando. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un hábito que puede ser poco saludable o dañino, hay que entender qué está entregando como ganancia secundaria. Y desde ahí podemos generar un cambio. Porque si llevamos a la persona y le quitamos ese hábito, está cumpliendo una función. Entonces, entender cuál es la intención positiva de ese hábito y desde ahí poder satisfacer esa necesidad de una forma más sana. Y desde ahí se puede generar un cambio más a largo plazo. Es sumamente importante lo que estás diciendo. Es como, ¿qué tiene de bueno esto malo que estás manteniendo o que estás viviendo, verdad? Exacto. Cuando descubrimos eso, se puede hacer el cambio. Exacto. Entonces, ser cuidadoso también con la persona y con la mente inconsciente, porque siempre ha estado elaborando algo en beneficio de la persona. Me imagino que todo esto tiene que ver con la voluntad también de la persona para poder someterse a un trabajo con esto, ¿verdad? De alguna manera, ¿podemos tener algún tips para que una persona que quiera autoobservarse y hacer este trabajo pueda hacerlo, por ejemplo, desde su casa o en su día a día? Sí. Dijiste una palabra clave que es la voluntad, porque antes de generar técnicas o tips, es importante que la persona tenga conciencia del problema, motivación de cambio y que tenga el poder, es decir, que esté iniciado y mantenido por sí mismo. Y podemos utilizar muchos tips, pero yo invitaría primero que la persona sea consciente de cómo está utilizando su lenguaje, que se dé cuenta de que son palabras que lo potencian o debilitan su confianza, qué pensamientos está teniendo en el día a día. Porque efectivamente
tenemos alrededor de 90.000 pensamientos, entre 60.000 y 90.000 pensamientos al día, pero esos pensamientos son negativos. Entonces, empezar a identificar, son escenarios que yo estoy visualizando como casos de éxito o situaciones que me pueden entrampar. Entonces, ser consciente del lenguaje, cómo me estoy hablando. Por ejemplo, si cometo un error, ¿qué me digo internamente? Esa voz es tremendamente poderosa, tiene un poder de cambio. El pensamiento, ¿son imágenes catastróficas o son imágenes que me empoderan? ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy queriendo tomar un desafío o tengo que tomar una decisión, es importante reconocer que la mente puede ir hacia el futuro. Puedo crear 2 líneas de tiempo, por ejemplo, y visualizarme, si tomo esta decisión, escenario ¿a qué me va a llevar? Y que pueda percibirlo, sentirlo y volver. Y un escenario B, el poder hacer ambos recorridos y poder comparar cuáles son los costos, los beneficios, por ejemplo, eso sería un tip súper útil y que el fondo está dentro de nuestra capacidad de acción. Y en ese sentido, el sentimiento, o sea, el poder sentir lo que estoy percibiendo a través de esas 2 líneas de tiempo, por ejemplo, ¿qué importancia tiene eso? Me encanta tu pregunta porque el cuerpo tiene una sabiduría orgánica. Entonces, escuchar el cuerpo, poder conectar con la sensación, esa sensación sentida, te entrega información. Nosotros sabemos que el cuerpo siempre te da información incluso antes que el pensamiento lógico. Entonces, ir y escuchar esas sensaciones. ¿A qué le temo? ¿Cuál sería el beneficio? Poder escucharse internamente, ir hacia adentro, porque siempre nosotros estamos volcados con todos los sentidos que trabajamos desde el PNL, la visión hacia afuera, el oído, lo que escuchamos, ¿cierto? El gusto, el aroma. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos todo ese proceso interno? ¿Qué me regalaría? Nos encontraríamos con una fuente de sabiduría ahí. El escuchar el cuerpo es tan importante como escucharse a sí mismo. La conversación interna en ese sentido genera una reacción en el cuerpo. Exactamente. Tu cuerpo, si tú lo escuchas, van a aparecer imágenes, van a aparecer sensaciones. Y también eso también te habla de metáforas desde el nivel inconsciente, que tiene información. La metáfora es, de alguna manera, la representación que nosotros tenemos internamente de cómo vemos el mundo. ¿La persona puede modificar eso, por ejemplo? ¿Es la metáfora la que modificamos? Okay. Cuando hablamos de metáfora, estamos hablando de cómo opera nuestra mente desde el inconsciente, ¿sí? Es como yo construyo mi propia realidad. Y el poder de cambio está en la percepción, en cómo tú percibes tu realidad. Y tú puedes impactar tus resultados y tu mundo interno a través de cómo estás percibiendo ese entorno. Entonces, desde cómo te imaginas y lo que percibes es lo que genera el cambio. ¿Y ahí PNL cómo trabaja sobre eso? PNL trabaja desde cómo estás percibiendo la realidad, qué te estás diciendo, cómo te estás comunicando internamente, cuál es el proceso interno que estás creando, cuáles son esas imágenes, cuál es ese diálogo. En el fondo es la creación interna que haces permanentemente. O sea, sí creamos nuestra propia realidad. Podríamos decir que creamos nuestra propia realidad y en base a cómo creamos nuestra realidad es cómo salimos al mundo a enfrentar los desafíos, las metas y conquistar nuestros sueños. Vamos a hacer un pequeño alto porque te quiero contar que Diálogos, el Instituto de Psicología Diálogos, tiene un mensaje para ti. Con más de 20 años de vida, el Instituto de Psicología Diálogos ofrece programas de especialización para psicólogos y profesionales de la salud mental. Ya están abiertas las inscripciones para el postítulo de Psicoterapia Dialógico-Narrativa, donde aprenderás a co-construir problemas y alternativas al dolor de diversos sistemas consultantes. También contarás con clases teóricas y prácticas con supervisión directa e indirecta. Para mayor información, ingresa a www.ipdialogos.org. Bueno, en definitiva, cuando nosotros trabajamos con PNL, como bien tú dices, podemos gestionar un cambio interno, podemos trabajar entonces nuestra propia visión del mundo, podemos crear nuestra propia vida en ese sentido. Karin, si queremos hacer un proceso a través de PNL, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram, en KarinChulzPNL, o en mi página de karinchulzpnl.cl. Y quiero aprovechar de hacer una invitación, si es posible. Voy a estar realizando una certificación internacional de PNL que está avalado por el Dr. Bandler y la Sociedad Original de Estados Unidos. Quienes quieran profundizar y conocer estas herramientas de cambio y transformación personal, me pueden contactar.
Me parece maravilloso, yo creo que es importante, así que vayan a la certificación, es muy importante. Te quiero agradecer por estar acá con nosotros, Karen, y haber podido conversar sobre este tema que me parece que da luces y ayuda a muchas personas, por ejemplo, a transformar sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Neto. Y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Psicología Abierta, por supuesto, por las pantallas de Bio Bio TV.